Muy bien, buenas noches a aquellos que están en esta tarde acompañándome en nuestros devocionales diarios en el libro de Santiago. Entonces, quisiera que me acompañes en tu Biblia, como todos los días. Estamos ahora en el versículo 13 del capítulo 1 del libro de Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 13. Entonces, quisiera hoy introducirme al tema de las tentaciones. Sí, disculpa si muevo un poco el celular, estoy un poco oscura esta pieza, estoy jugando acá con un velador para que tengan buena iluminación. Entonces, pero estamos desarrollando el tema de Santiago. Ya hemos hablado en los versículos 2 al 11 acerca de las pruebas, adversidades que enfrentamos los creyentes. Dios permite que como cristianos pasemos por ciertas pruebas, adversidades en nuestra vida, porque el propósito de cada prueba es Dios quiere ver dónde estamos parados en nuestra fe. Dios quiere madurarnos espiritualmente, Dios quiere desarrollar en nosotros una mayor fortaleza, resistencia y paciencia en los tiempos difíciles. Bien, pero en los versículos 13 al 18, Santiago va a tocar un tema acerca de las tentaciones, ¿sí? Entonces, recuerda que la palabra prueba y tentación provienen de una misma palabra en el original, el griego, que tienen un sentido positivo a prueba y un sentido negativo cuando habla de tentación. ¿Qué es una tentación? Una tentación es cuando somos y motivados o somos incentivados o inducidos a pecar. Por naturaleza somos pecadores, recibimos la naturaleza de nuestros padres, Adán y Eva, y tenemos una naturaleza inclinada al mal, ¿sí? a pecar. Entonces esto es algo que se hace evidente desde pequeños, desde chiquito. Un nene aprende a decir no, mío y a refunfuñar. Entonces, pero es evidente que nosotros somos por naturalezas inclinados al mal. Bien, entonces la tentación tiene que ver con esto. Entonces una tentación es cuando somos incentivados o inducidos a pecar, a desobedecer contra Dios. Bien, entonces ahora, ¿es pecado la tentación? La respuesta es no. ¿Sí? Podemos vernos tentados a pecar, pero el pecado es pecado cuando cedo a la tentación. Bien, puedo estar en una circunstancia en la cual me veo tentado a mentir para zafar de una situación, pero digo la verdad. Entonces, he estado en tentación, pero no he pecado. ¿Me explico? Entonces, una persona se puede ver tentada a pecar y cede a ese deseo de pecar y su tentación da a luz el pecado. Es algo que desarrollaremos cuando estemos en los capítulos 14, en el versículo 14, ¿sí? Entonces, estamos en el versículo 13 y quisiera que me acompañes en tu lectura, en nuestro devocional de hoy. Honestamente es un poquito largo, no pretendo tomar mucho tiempo, así que si no llego lo continuaré mañana al verso 13, pero dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Bien, entonces, Santiago va a desarrollar ahora el tema de las tentaciones, cuando los cristianos nos podemos ver en una circunstancia en las cuales podemos ser inducidos a pecar, a desobedecer, ¿sí? Ahora, Dios permite tiempos de pruebas en nuestra vida. Dios puede permitir en nosotros adversidades a fin de comprobar la genuinidad de nuestra fe, la veracidad de nuestra dependencia en Él y ver cómo estamos en nuestra vida espiritual y si hay cosas que cambiarlas para que nos aferremos más a Él, confiemos más en Él. Ahora, es verdad que en los tiempos de prueba podemos vernos tentados a pecar, ¿sí? Entonces Dios permite las pruebas en nosotros, ¿sí? Pero nosotros podemos vernos tentados a pecar al no tomar las pruebas de parte de Dios con una buena actitud. En vez de entrar en ella con gozo, entramos enojados,
por las pruebas, ¿sí? Entonces quejándonos contra Dios y de los propósitos de Dios. Entonces, Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Entonces, siendo que en algún momento vamos a vernos en una circunstancia en la cual vamos a ser tentados, a veces vamos a estar en situaciones en las cuales nosotros mismos nos vamos a poner en tentación, o a veces inclusive el diablo, conociendo nuestra naturaleza pecaminosa, se va a valer del mundo, ¿sí? De las circunstancias para tentarnos a pecar, como sucedió con Job, ¿sí? En el capítulo 1. Entonces, entonces, siendo que nosotros en algún momento de nuestra vida nos vamos a ver tentados, o siendo que, honestamente, hermanos, somos tentados. La palabra de Dios nos dice en 1 Juan, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Es verdad que la voluntad de Dios es que no pequemos. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero Dios no omite el hecho de que algunos vamos a pecar. O sea, de que vamos a pecar, pero si alguno hubiere pecado, entonces la solución, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No te asustes, voy a correr esto porque me molesta la luz del velador. Ahí está. Entonces, ahí estoy un poco más cómodo. Me vas a ver más oscuro, pero estoy un poco más cómodo yo. Ahora sí, volviendo al tema. Bien, entonces vamos a vernos envueltos en tentaciones. Las tentaciones son algo real. Pasamos por tentaciones, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo nosotros debemos enfrentar las tentaciones? Bien, entonces quisiera tocar un punto hoy que desarrolla el versículo 13, y creo, hermanos, que una manera de enfrentar las tentaciones, en primer lugar, es no culpar a Dios. No culpar a Dios. No sé si has escuchado la frase, oh, Dios me ha tentado y he pecado. Sí, sí, el Señor me ha puesto en tentación y fallé y pequé. Sí, entonces, ¿puede Dios tentarnos? ¿Puede Dios permitir que nosotros seamos, puede Dios, o sea, en nuestra manera, Dios inducirme a pecar contra Él? Porque mucha gente piensa así. Y he escuchado de mucha gente, mira, Dios me tentó y fallé. ¿Puede acaso Dios hacer eso? Entonces, Santiago en capítulo 13 nos dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No podemos culpar a Dios si nos vemos inducidos a pecar, porque Dios no puede tentar a nadie, Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Sí? Entonces, acá la palabra tentado, recuerda que justamente eso es una incitación al mal. Entonces, cuando alguno es incitado a desobedecer y pecar contra Dios, dice Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo Santiago es que no culpemos a Dios. ¿Sí? Entonces, lo que dice Santiago es que nadie debe decir que Dios es siquiera responsable indirecto de la tentación a hacer el mal. Él no es de ninguna manera y en ningún grado responsable, directa o indirectamente, de que seamos tentados. Entonces, cuando somos tentados y pecamos, no es culpa de Dios, sino que cada uno de nosotros, hermanos, cuando nos vemos en una situación de tentación y cedemos y pecamos, debemos ser responsables por nuestros propios pecados y no buscar un culpable, en este caso Dios. Eso fue lo que pasó en el principio, ¿sí? Entonces, ya desde el principio, el primer hombre y la primera mujer, en vez de admitir y reconocer que pecaron, ¿sí?, buscaron a alguien a quien culpar y ambos terminaron culpando a Dios. Cuando estás en Génesis, por ejemplo, la desobediencia de Adán y Eva, cuando Eva es tentada por Satanás y ella peca y da luego a Adán del fruto del árbol y él come y ambos pecan, Dios confronta a Adán y Eva por su pecado. Y en el versículo, ¿sí?, de Génesis capítulo 3, ¿sí?, dice, versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora,
¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva? Si Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe. No es que Dios está en el huerto buscándolo. ¿Dónde están? ¿Dónde se metieron esto? ¿Están jugando a las escondidas? No, Dios sí sabía. Entonces, ¿por qué está preguntando Dios? ¿Dónde estás tú? Lo que Dios estaba buscando es dándole a Adán y Eva la oportunidad para que dieran la cara delante de Dios y dijeran, no, mira Dios, hemos pecado. Dios estaba buscando al hombre para que se arrepintiera. No es que Dios no sabía dónde estaban. Dios sí sabía dónde estaban. Dios sí sabía dónde estaban escondidos. Dios le estaba dando al hombre y la mujer la oportunidad para que admitieran su pecado y pidieran perdón a Dios. Pero sin embargo, miren lo que dice el hombre. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cómo que tuviste miedo? Si Dios se paseaba en el huerto con Adán y Eva y nunca antes habían experimentado este miedo, entonces Dios le dice a Adán, ¿sí? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Si cuando vas a Génesis 2:25 dice que y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, porque Dios los había creado en inocencia. ¿Por qué ahora sentían, por qué ahora sí se escondieron porque estaban desnudos? Porque el pecado trae vergüenza. ¿Te das cuenta? Antes no estaban en pecado y no había vergüenza porque Dios los creó en inocencia. Cuando entró el pecado en el mundo por un hombre, Adán y Eva, el pecado trajo vergüenza. Entonces ellos, dice, estaba desnudo y me escondí. Entonces Dios le dice, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Y acá Dios le dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Ves? Dios le está preguntando al hombre, pero ¿con qué fin? Dios está preguntándole a Adán y Eva para que ellos admitieran que pecaron y se arrepintieran. Dios está dándoles oportunidades para que ellos se arrepientan, pero miren cómo reacciona el hombre. Primero, el hombre cuando peca, lo primero que hace es tratar de esconderse, o tratar de esconder lo que han hecho, para que nadie se dé cuenta. El hombre trata de esconderse, el hombre trata de ocultar sus fallas, su falta. Dios quiere que admitamos nuestra falta y pidamos perdón. Nosotros buscamos escondernos delante de Dios, e inclusive delante de otros, cuando ofendemos, cuando pecamos. Segundo, no reconocemos nuestra falta, nos excusamos. Es que estaba desnudo, es que tuve miedo y me escondí. Excusa, mentira. Entonces, en vez de admitir, nos excusamos. Pero tercero, fíjate, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fíjate, cuando el hombre peca, no solo trata de esconderse para que nadie se dé cuenta, o trata de esconder lo que hizo, pone excusas, ¿sí? Y tercero, busca un culpable. La mujer que me diste. A propósito, ¿quién creó a la mujer? Génesis 2. Dios vio que no era bueno que el hombre esté solo y dijo, le haré ayuda idónea. Entonces Dios crea a la mujer del hueso de Adán y la da en matrimonio a Adán. Lo que está diciendo Adán, en otras palabras, Dios, tú eres responsable, tú me diste la mujer, ella me dio y yo comí. En otras palabras, si tú no lo hubieras creado, yo no hubiera comido, yo te hubiera obedecido. O sea, está siendo responsable a Dios, Adán. Segundo, la mujer también, cuando peca, se esconde con Adán. ¿Me explico? Ella también puso excusa, porque cuando Adán dijo, estaba en el huerto y estaba desnudo y tuve miedo y me escondí, ella no lo frenó. Ella lo dejó que hablara, ella se estaba escondiendo atrás, ella también estaba avalando la excusa de Adán, pero ella también puso excusas, ¿sí? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, versículo 13, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. A propósito, ¿quién creó a los animales? ¿No los creó Dios? ¿No dice la Biblia que creó Dios todo animal de la tierra? ¿Quién creó a la serpiente? La creó Dios. Dios, vos creaste la serpiente me engañó y yo comí. Entonces Dios confronta a la serpiente. Ahora, ¿quiénes sufrieron las consecuencias de sus pecados? Los tres. Dios castigó a la serpiente, castigó a Adán, a Eva y también lo castigó a Adán. ¿Me explico? Hermanos, cuando nos vemos envueltos en una tentación y pecamos, lo peor que podemos hacer es tratar de escondernos, poner excusas y culpar a otros. Pero honestamente en el ministerio pastoral he visto mucho esto. Hermanos creyentes cuando pecan siempre esconden el pecado, siempre ponen una excusa y siempre culpan a otros. No están dispuestos a admitir el pecado. Esto se ve mucho
en las personas. Muchas veces creemos que los culpables de nuestros problemas son los demás o las circunstancias, y en realidad somos nosotros mismos, ¿sí? Entonces, Santiago va a aclarar este punto. Entonces, volviendo al punto, lo peor que podemos hacer es eso. Entonces, lo mejor que podemos hacer, aunque sea humillante y aunque sea vergonzoso, lo mejor que podemos hacer es admitir que hemos pecado y reconocer nuestras faltas. Aunque fue humillante, aunque fue vergonzoso, me encanta la actitud de David en el Salmo 51. ¿Sí? Él, en el Salmo 51, cuando Dios lo confronta y David se arrepiente de sus pecados, nosotros debemos tener la misma actitud que el salmista David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. David reconoce quién es Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, sabe quién es Dios, sabe cómo es Él, que Él es misericordioso, que Él tiene piedad. Dice, borra mis rebeliones. David reconoce que él se rebeló contra Dios. Lávame más y más de mi maldad. Él sabe que Dios lo puede perdonar de su maldad. David conoce que él es rebelde. David conoce que él es malo. Y límpiame de mi pecado. David conoce que él es el que ha pecado. Por eso dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando pecamos, debemos admitir que hemos pecado. Bien, jamás nos va a ir bien si tratamos de ocultar el pecado, si ponemos excusas y buscamos un culpable. Lo mejor que podemos hacer, por más humillante y vergonzoso que sea, es admitir. Porque en la admisión y en la confesión, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 23:13, creo, 24:13. ¿Sí? Entonces, si no lo buscas en una concordancia, está. Sé que es un versículo 13. Entonces, es lo que está diciendo. ¿Sí? Entonces, lo mejor que podemos tener es esta actitud. Entonces, cuando alguno es tentado, cuando alguno se ve en una tentación en la que se ve inducido a pecar, lo que dice Santiago es, no es de Dios, no culpe a Dios, no culpes a Dios. Si me veo en una situación en la que me veo tentado a pecar, no debo culpar a Dios. Dios me puso en tentación y pequé. No, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora, miren, ahondemos más. Por eso Santiago dice que porque Dios no puede ser tentado por el mal. En otras palabras, Dios es invulnerable al mal. En otras palabras, decimos que a Dios el mal no le afecta el mal. ¿Por qué? Ahora, permíteme hacer un análisis. ¿Cómo encaja esto que dice Santiago, que Dios no puede ser tentado con el mal? ¿Cómo puede encajar estas palabras de Santiago con las palabras de Mateo en capítulo 4, cuando nos dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo? La Biblia nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal, pero en Mateo 4 vemos que Jesús, siendo Dios, fue tentado, fue inducido por el diablo para pecar. ¿Podía acaso Jesús pecar? ¿Podía acaso Jesús ceder a las tentaciones y pecar? Hay honestamente teólogos y personas que han enseñado semejante barbaridad, que Jesús, como tenía una naturaleza humana, podía pecar. Pero es ilógico esa conclusión. ¿Por qué? Porque aunque Él compartía como nosotros una naturaleza humana, si hay algo que Jesús tiene y que nosotros no tenemos, es una naturaleza divina. Jesús es Dios. Aunque Él tenía una naturaleza humana como nosotros, o sea, tenía un cuerpo humano como nosotros, en su naturaleza Él seguía siendo Dios. Por ende, no podía pecar. ¿Podía Jesús pecar en Mateo 4? La respuesta es un rotundo no. Jesús no podía bajo ninguna circunstancia pecar en Mateo 4. ¿Sí? ¿Ves? Él compartía como nosotros un cuerpo humano, pero en su naturaleza Él seguía siendo Dios. ¿Sí? Ahora, nosotros sí tenemos una naturaleza pecaminosa y nosotros sí nos vemos inclinados a pecar y a hacer el mal. En cambio, Dios no. Ahora, ¿por qué Dios no? Y porque, hermano, si Dios podía pecar, debería cuadrar con toda la enseñanza bíblica acerca de que Dios
es Dios y no puede pecar. Te voy a mostrar un ejemplo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, se dice de Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecados. Jesús es Dios y porque es Dios, Él no conoce el pecado, porque no hay pecado en Él. Él es Dios. Y la Biblia nos presenta a un Dios como un Dios santo. Isaías 6 habla de Dios santo, santo, santo. Dios es santo, Dios es sin pecado. Dios no puede pecar, porque si pecara, iría en contra de su naturaleza santa. ¿Sí? Entonces, él no conoció pecado, él no conoce el pecado. Ahora, ¿en qué sentido se hizo el pecado? Bueno, dice la Biblia que más Jehová Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Jesucristo se hizo pecado cuando Dios puso sobre él mis pecados y tus pecados para que él muriera por nuestros pecados. Pero no porque él pecó. Ahora vas a encontrar otro versículo en las escrituras que estuve buscando, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, ¿sí? Cuando Jesús padeció injustamente, ¿sí? Y nosotros cuando padecemos injustamente tendemos a quejarnos y molestarnos, ¿sí? Jesús dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Ves? No solo él no conoció pecado, sino que él no hizo pecado. Él bajo ninguna circunstancia podía pecar porque él es sin pecado. Él es el Dios santo. Aunque tenía un cuerpo humano, no tenía nuestra naturaleza pecaminosa inclinada al mal. Él en su naturaleza seguía siendo Dios. Por eso Juan dice, y el verbo fue hecho carne. Dios se hizo como uno de nosotros, pero no dejó de ser Dios. Siguió siendo Dios, aunque en un cuerpo humano como el nuestro. Entonces, él no podía pecar, él no hizo pecado, por eso en su boca jamás se halló engaño. Vas a ver en los evangelios que siempre buscaron a Jesús, trataron de en su boca hacerlo caer. Le probaban. Si es lícito dar al César los impuestos, lo estaban buscando para buscarle a Jesús alguna falta en su boca, para algo que él dijera que fuera una falta, pero nunca hallaron ninguna, porque él no hizo pecado. Ahora, con respecto a la tentación de Mateo 4, te voy a mostrar cómo Jesús no podía pecar. Mira la Biblia, ¿te das cuenta cómo la Biblia se interpreta a sí mismo? Entonces, estas personas que llegan a la conclusión diciendo que Jesús podía pecar, es porque no han entendido las escrituras, no ven todos los pasajes de las escrituras, sacan conclusiones en su mente porque ven ese pasaje, pero no ven el resto de los pasajes que explican ese pasaje. Entonces, en Hebreos 4 se nos dice, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Jesús es nuestro sumo sacerdote y él fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice el versículo 15, pero sin pecado. Él fue tentado, es verdad, pero él no podía pecar porque él no conoció pecado, porque él es sin pecado. Y si tú lo observas en Mateo 4, no se halla ningún pecado en él. Entonces la pregunta es, ¿para qué entonces fue tentado Jesús? Justamente para eso, para demostrar que él no podía pecar. Para demostrar que él era Dios, que él es Dios y que no puede pecar. Y que los judíos debían confiar en él. Él es el Mesías hecho carne, el Dios hombre. Nosotros sí pecamos, pero Dios jamás, bajo ninguna circunstancia, podría pecar. Porque Él es Dios. Entonces, asumir que Dios podría pecar es una herejía. O sea, no podemos decir semejante barbaridad. Cuando la Biblia nos dice que Él no conoció pecado, que en Él no se halló pecado y que Él es sin pecado. Entonces, Él fue tentado para demostrar que no podía pecar. Y para poder brindarnos a nosotros una manera de cómo nosotros podemos tener victoria sobre las tentaciones. Él nos enseñó a cómo vencer las tentaciones. Él no jamás podía pecar, pero venció al diablo con las escrituras. No vencemos al diablo declarando, fuera de aquí, Satanás, te expulso en el nombre de Jesús. No, no enseña eso. Jesús le dijo, escrito está. Vencemos la tentación y vencemos al diablo aplicando en nuestra vida los pasajes de la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. Es así como tenemos victoria sobre el pecado y sobre el enemigo y sobre las tentaciones. Aplicando a nuestra vida la palabra de Dios.
¿sí? Entonces, y para también Jesús fue tentado para poder compadecerse de nosotros, para poder entender nuestra propia naturaleza y poder ayudarnos a nosotros, socorrernos. Si Él venció, Él puede socorrernos a nosotros cuando nos vemos en tentación. ¿Bien? Entonces, aclarado este punto, vemos que Dios, bajo ninguna circunstancia, podía pecar, ¿sí? Aunque Jesús sí fue incitado a pecar por el diablo, Él no podía pecar, ¿sí? Porque Él es el Dios santo. Amén. Segundo lugar, dice, ni Él tienta a nadie. ¿Por qué no podemos culpar a Dios cuando pecamos? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora, ni Él tienta a nadie. Entramos a otra encrucijada, ¿sí? Ya salimos de la de Mateo 4:11 y ahora chocamos con Mateo 6:13, ¿sí? Ahora, ¿cómo encaja la afirmación de Santiago cuando dice que ni Él tienta a nadie con el versículo de Mateo 6:13 que dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal? Sugiere que Dios puede meternos en tentación y que por tanto debemos pedirle que nos libre del mal. Ahora, quisiera aclarar este pasaje. Cuando Santiago dice que Dios no tienta a nadie, lo que está diciendo es que Dios no puede bajo ninguna circunstancia inducir al creyente a pecar contra él. Pero la Biblia dice, no nos metas en tentación, no lo ve, ¿sí? O sea, aclaremos el principio hermenéutico de gramática, el principio gramatical. Cada palabra de la Biblia debe ser interpretada a la luz de la gramática original en la que fue escrito. Hermenéutica, principio hermenéutico. Entonces recurrimos a la gramática original y la palabra para no nos metas en tentación es la palabra griega peirasmos, que es la misma que vimos en Santiago capítulo 1, versículo 2, versículo 3 y que ya la hemos hablado, que significa comprobar, examinar. Dios va a comprobar la genuinidad de nuestra fe y habla de se puede traducir como prueba. Ahora, teniendo esa definición de la gramática y en base al contexto podemos explicar el texto. ¿Sí? Dios sí puede permitir en nosotros pruebas, adversidades y dificultades. Pero no creo, hermanos, que Dios pueda inducirnos a pecar contra Él. Dios sí puede permitir en mi vida que pase una prueba en la economía. Dios puede permitir que pasemos una circunstancia, una prueba como la que estamos viviendo ahora en el mundo entero, porque Dios tiene su propósito. Él todo lo sabe y Él sabe por qué lo está permitiendo, porque hay cosas que quiere trabajar en nosotros que tal vez nosotros no conocemos. Esto lo hablé cuando hablamos de Dios y el sufrimiento, ¿sí? Entonces, que Dios puede permitir una prueba, ¿sí? Ahora, y Dios puede permitir en mí la adversidad y la dificultad para poder obrar en mí para poder Dios desarrollar en mi vida una mayor paciencia, resistencia y fortaleza frente a las dificultades, para que Dios obrar en mí madurez espiritual, ¿sí? Entonces, para que pueda depender de Él. Ahora, es verdad que en las circunstancias difíciles podemos vernos tentados a pecar, pero no porque Dios nos induce a pecar contra Él en esa prueba, sino tiene que ver más con la actitud con la que nosotros reaccionamos en la prueba. Por eso Santiago dice en el capítulo 2, y lo voy a desarrollar un poco mañana, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Ves? Nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Dios puede permitir en mi vida una adversidad, pero si yo la tomo con una mala actitud, me veo tentado a cuestionar la bondad de Dios, me veo tentado a cuestionar los propósitos de Dios. Yo estoy y cuestiono a Dios. El que se ha puesto en tentación y ha cedido a la tentación fui yo, no Dios. ¿Me explico? Dios no puede tentar bajo ninguna circunstancia al creyente a pecar contra Él. Dios no puede hacer eso. Nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Entonces tiene que ver en cómo yo tomo las adversidades. Inclusive el diablo puede utilizar las circunstancias, ¿sí?, para él mismo tentarnos a pecar, teniendo malos pensamientos en nuestra mente. ¿Ves? ¿Cómo puede ser un Dios bueno? ¿Cómo puede ser Dios tan bueno y permitir que en tu vida pases esto? ¿Sí? ¿Cómo es posible que las personas justas sufran? Dios puede hacerlo.
pasó con Job. Dios permitió a Job pasar por una adversidad. En ese día, en un solo día, Job lo perdió todo. Todo. Era el hombre más rico que existía en el mundo. Era el hombre más rico, era el número uno. En ganado, en riqueza, todo. Era el mejor empresario. ¿Sí? En un día murieron sus 7 hijos, sus hijos y sus hijas. Le robaron todos sus caballos, camellos, le robaron todos los enemigos, destruyeron todo. Y encima él le agarró una sarna desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Su esposa, quien uno buscaría consuelo, le dijo: maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Job? No pecó. Dijo: recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo. Y Job no pecó, sino que alabó a Dios y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Ves la actitud con la que Job reaccionó? Aunque Satanás buscó a través de esas circunstancias que Job pecara, pero Job no pecó. ¿Ves? Dios no puso a Job en tentación para que Job pecara. Satanás fue el que trató de inducir a Job a pecar. Dios permitió esa adversidad en su vida, pero Satanás las utilizó, ¿sí?, para inducir a Job a pecar. Pero Job no pecó. Entonces, ¿puede Dios tentar al creyente a pecar? No. Entonces, cuando nos vemos envueltos en tentación, hermanos, a veces nosotros mismos nos metemos en circunstancias en las cuales podemos vernos tentados. Cuando estás perdiendo el tiempo en el celular, o en la computadora, o en el televisor sin nada que hacer. Mente vacía, oficina de Satanás, y empezamos a pensar tonteras, y empezamos a buscar tonteras. ¿Sí? A veces nosotros nos metemos en las cosas del mundo y nos vemos tentados. Empezás a ser amigos del mundo, ¿sí?, y empezás a desarrollar esos gustos e interés por las cosas del mundo y te ves tentado a muchas cosas. Yo, siendo cristiano, muchas veces me vi tentado a querer fumar, a querer tomar, y no lo hice, pero sí me vi tentado. Lo que hice fue salirme de ciertas amistades porque eran de tropiezo, ¿sí? Entonces, podemos meternos en circunstancias en las que nos vemos tentados. Pero no es porque Dios nos tiente, es cómo nosotros reaccionamos a esas circunstancias. ¿Sí? Sí podemos ser tentados por nuestra propia concupiscencia, y concupiscencia son nuestros deseos pecaminosos. En nosotros hay una inclinación al mal. Entonces por eso tenemos la tendencia a elegir lo malo más que lo bueno. Inclusive el premio Nobel de moral, si existiera, tiene pecado, porque ha pecado. Tal vez no recuerda, pero puede haber cometido pecados. Por más que sea premio Nobel de moral, no lo exime de que sea pecado, que sea sin pecado. El único sin pecado fue Dios. Entonces, a modo de conclusión, ¿sí?, ¿cómo podemos enfrentar las tentaciones? En primer lugar, no culpar a Dios por nuestras tentaciones. No culpar a Dios. Lo peor que podemos hacer es culpar a Dios cuando nos vemos tentados a pecar. ¿Sí? Bien, entonces, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No podemos culpar a Dios por nuestras tentaciones. Lo peor que podemos hacer es actuar como Adán y Eva. Escondernos o esconder nuestros pecados. ¿Sí? Poner excusa: tuve miedo y me escondí. Y culpar a otro: la mujer que me diste, la serpiente me engañó y comí. Lo mejor que podemos hacer, si nos vemos envueltos en una situación de tentación y cedemos, y al ceder pecamos, lo mejor que podemos hacer, por más humillante y vergonzoso que sea, es admitir que hemos pecado y buscar el arrepentimiento y la reconciliación con Dios. Amén. Espero que pueda ser de ánimo. ¿Cómo enfrentar las tentaciones? En primer lugar, no culpemos a Dios. Mañana vamos a ver el versículo 14, más aprendiendo sobre la naturaleza de las tentaciones. Entonces hoy, si te tuviera que tomar un examen, ¿puede Dios ser tentado por el mal? La respuesta es no. ¿Puede Dios tentarnos e inducirnos a pecar? La respuesta es no. Bien, si has respondido bien, has aprobado el examen. Entonces mañana vemos el versículo 14. Amén. Espero haya sido de gran bendición el devocional de hoy. Muy animado, que estén cada tarde siguiéndome, para que juntos compartir la palabra de Dios y crecer juntos en nuestra fe. Amén. Nos vemos mañana. Te animaría, ¿sí?, a que puedas examinar tu vida antes de irme
y reflexione. ¿Cómo estás reaccionando? ¿Te estás viendo tentado a pecar? ¿Sí? ¿Te ves tentado cuando usas tu celular, cuando usas tu computadora? ¿Te ves tentado a pecar? ¿Tiendes a mirar cosas que no debes ver? ¿Tiendes a hablar cosas que no debes hablar? ¿Tiendes a hacer cosas que no debes hacer? ¿Sabes? No es pecado ser tentado, pero es pecado ceder a la tentación. Recuerda lo que decía Spurgeon: yo no puedo evitar que los pájaros vuelen en mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido en mi cabeza. Yo no puedo evitar, hermanos, que tentaciones pasen, pero sí puedo evitar que hagan un nido en mi mente, en mi corazón, y ceda a sus deseos. Bien, honremos a Dios, examinemos nuestras vidas y honremos a Dios. Amén. Nos vemos mañana, versículo 14. Chao, chao.